radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Yo acá comenzando la semana, con todos ustedes. Una semana más que empieza a transcurrir ya de este viernes del año, de este año 2023, diciembre, 4 de diciembre, y desde la República Oriental del Uruguay, ciudad de Montevideo, tomando un mate tranquilamente, viendo la situación del mundo, la situación que se plantea ahora en Esequibo, el referéndum que plantea el gobierno de Nicolás Maduro, ese totalitarismo marxista que plantea la posibilidad de la invasión, una invasión que está vinculada a una política estratégica drástica, de esa alineación muy íntima entre el régimen de Venezuela y el régimen de Vladimir Putin. Vamos a tratar en la semana este tema porque puede recalentar situaciones de conflicto, distintas situaciones no resueltas aparentemente, distintos conflictos limítrofes en distintos países de Latinoamérica. También acá entonces se van a encender distintas mechas conflictivas, distintos fuegos conflictivos en este ya orden mundial que parece asumir, bueno, una especie de extendida situación de conflictos bélicos entre tres países que se alinearon para formularle al mundo una especie de tridente o trinidad de países que le compiten abiertamente, que le plantean adversidad o enemistad al mundo occidental. Y me refiero a China, Rusia e Irán. Pero también se van sumando otros países, como Corea del Norte, por ejemplo, y países como Venezuela, en América Latina, concretamente en Sudamérica. Países como Venezuela, que está íntimamente alineada al régimen de Vladimir Putin y también íntimamente alineada al régimen del Ayatollah, que es el régimen que está en Irán, el régimen yihadista que está también instalado en Venezuela. El continente está complicado, el mundo está complicado. Vamos a entrar hoy a analizar una nota que está vinculada a un informe que se considera escalofriante. De hecho, lo es intranquilizador, plantea un futuro ya muy cercano en el cual Occidente está siendo prácticamente absorbido por culturas o civilizaciones parasitarias de Occidente, y plantea también un Occidente que no previó todo eso, inadvertido, indolente ante esa situación de, digamos, absorción parasitaria de parte del mundo islámico, de parte de una doctrina también totalitaria, digamos que convertida hacia una estrategia cultural revolucionaria desde las estrategias gramscianas, asumidas por una hueste de intelectuales ya desde las décadas del 40, 50 en adelante del siglo XX, y se habla hoy por hoy de un progresismo woke que también tiene a mal traer a Europa, por ejemplo. Por un lado el yihadismo, por un lado el islamismo instalado en las grandes ciudades europeas, tiene que ver con un informe de Geert Wilders, que fue, bueno, el primer ministro elegido en Holanda, que pertenece, según los informes, a los liberales holandeses y se lo considera, bueno, una personalidad o un personaje de derecha para los progresistas europeos, para el progresismo woke, para el marxismo cultural, y parece que es como un hombre de la ultraderecha liberal. Bueno, dice en este informe Geert Wilders, quien fue elegido primer ministro de Holanda, en una o dos generaciones Estados Unidos se preguntará, ¿quién perdió a Europa? Vamos a entrar en este tema también.
Pero antes de entrar en estos temas, quiero iniciar con lo que está propuesto en el flyer de promoción de este programa. Te aclaro, programa que propone Libertas, primer fundación liberal de nuestro país en defensa de la democracia, de la república democrática, y la república democrática que se constituye inevitablemente o inexorablemente en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que está construido, constituido para defender nuestras libertades, para establecer con claridad, como así lo establece la Constitución, nuestras garantías ciudadanas, nuestras garantías personales, sobre la base de un principio universal, que es la isonomía jurídica, la igualdad ante la ley, que formula nuestros derechos y nuestras obligaciones, de los deberes y las garantías y las obligaciones de la ciudadanía, de los deberes y de los derechos, los deberes y las garantías de nuestra ciudadanía, como establece el primer libro de la Constitución de la República. Todo eso que hoy por hoy está prácticamente desconocido por un elenco de leyes importantes que son de vital incidencia en el país y que comenzaron a promulgarse en los gobiernos del Frente Amplio, a través de un proceso que yo considero es realmente la hecatombe del Estado de Derecho uruguayo, y es un proceso de corrupción legislativa. Hay distintos niveles de corrupción, lo habíamos tratado en el programa. Hay niveles de corrupción que refieren a actos administrativos corruptos, digamos que están por fuera de lo que establecen las normas, que están, digamos, viciados por abuso en la función, por tráficos de influencias, actos administrativos que simulan serlo, pero en verdad son perpetraciones de actos criminales. Está la corrupción financiera, económica. Todo esto que acabo de decir forma parte de una lista que podemos desarrollar periodísticamente de modo orgánico y sistemático en un ciclo, y lo vamos a hacer en un gran ciclo que va a referir a esos 15 años de Frente Amplio que perpetraron sistemáticamente y de modo orgánico una estructura criminal por dentro del Estado como nunca ocurrió en el país. Es sistemático el proceso, digamos, de síntomas de corrupción con las desfinanciaciones de ANCAP, brutal desfinanciación, ¿verdad? La creación de empresas subsidiarias de ANCAP, también muy reñidas con lo constitucional. El gasto de más de 223 millones de dólares para una empresa que no existió, es decir, se gastó 223 millones de dólares en qué, en aire, ni siquiera en humo, el humo es más espeso que el aire se fue, se ventiló, gas a llago, nunca existió. Los, la cantidad de corrupciones que hubo en ACE, por ejemplo, la cantidad de corrupción que hubo en esos 15 años da cuenta de un plan sistemático de apoderamiento del Estado uruguayo, en pos o en beneficio de una corporación política con un signo ideológico muy preciso. El Frente Amplio, hoy por hoy, el PIT-CNT-FA. Quizás siempre fue el PIT-CNT-FA, porque en definitiva el PIT-CNT no es otra cosa que la organización, entre comillas, sindical, de fuerzas sindicales que integran cuadros militantes ideológicos del Partido Comunista, integrándose en un régimen absolutamente dispar, disruptivo, discordante con nuestro régimen de elecciones para cargos electivos, como es el voto universal y secreto. No ocurre eso en el PCNT, donde el voto es a mano alzada, en estructura de asambleas, y a su vez con sindicatos únicos que atraviesan toda una rama de actividad económica, concentrando, de acuerdo a lo que el Estado uruguayo dice, desde aquellos acuerdos primeros con el doctor Julio María Sanguinetti, que son los únicos representantes genuinos para ir a rondas de negociación. ¿Rondas de negociación con quién? Desde los empleados públicos o funcionarios del Estado, los sindicatos de los funcionarios públicos ingresan a rondas de negociación con los consejos de salarios en relación al gobierno que nos representa a todos como Estado. Y en el ámbito privado son las cámaras empresariales en rondas de negociación colectiva con estos sindicatos que atraviesan toda una actividad económica, considerados
como los representantes genuinos y únicos de los trabajadores de toda la rama de actividad económica que se desarrolla en el país. Fíjense el poder que esto le otorga a círculos de negociación. Son verdaderos círculos corporativos que confluyen, si vos querés, en una práctica habitual desde hace muchos años, cumpliendo en los hechos con los pronósticos o las teorías de dos eminentes cientistas sociales, como fueron Joseph Schumpeter y Rusconi, que ya en las décadas del 80 planteaban un fenómeno sociológico, sociopolítico, que se iba dando en las organizaciones de Estado a nivel mundial y está vinculado a esto, a círculos de negociaciones profesionales, corporativos, que van medrando en la estructura del Estado, desconociendo al Estado de Derecho, desconociendo la naturaleza original, constitutiva, constituyente de un Estado de Derecho nacional de acuerdo a una constitución. Eso está pasando en Uruguay desde la salida democrática después de la dictadura. Es evidente que ocurrió un gran pacto político, histórico, entre los partidos llamados fundacionales o históricos de nuestro país con el Partido Comunista de Uruguay. Ese gran pacto político de otorgarle protagonismo en la vida política, en la vida institucional y especialmente en las esferas de negociación que inciden vitalmente, que inciden, digamos, de modo determinante en nuestras políticas económicas, es el pacto que hicieron con el Partido Comunista de Uruguay a partir de aquel gobierno de Julio María Sanguinetti, que entrega incluso un paquete de leyes, se promulgan leyes reparatorias, patrimoniales, indemnizatorias para todos aquellos guerrilleros terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas del Uruguay. Pero también consagra esos consejos de salarios históricamente y esas negociaciones colectivas. Eso que le reclama la OIT, porque Uruguay no está cumpliendo con el convenio 98, numeral 4, o la cláusula 4 o el artículo 4 de ese convenio, que establece que las negociaciones colectivas deben ser libres y voluntarias, y bilaterales, bilaterales, libres y voluntarias. Por supuesto que el gobierno, representando al Estado, nada tiene que negociar con sindicatos de funcionarios públicos, por otra parte. Así que si hablamos de círculos de negociación, más precisamente de círculos corporativos, estoy escribiendo esto, estoy leyendo acá en estos apuntes manuscritos, fíjate vos, bien, bien de la vieja escuela, ¿no? Yo me pongo a escribir en una cuadernola, en un cuaderno, voy tomando apuntes de lo que podrá ser, Dios mediante, en un futuro cercano, uno de los primeros libros que pueda proponerle a ustedes respecto a todo este ciclo de análisis que hacemos en el programa en lo que refiere a la vida institucional, la vida política, la vida jurídica, económica de Uruguay, la sociología política que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, claro, yo me anoto para mí mismo, si hablamos de círculos de negociación, más precisamente estos círculos corporativos de negociación, como tan bien nos enseñaron Rusconi, Michael Mann, Schumpeter, por ejemplo, apelando a las teorías llamadas descriptivas del Estado, que no son otra cosa que la narrativa, digamos, de los hechos, la narrativa de cómo se van construyendo el poder político dentro de la organización de los estados nacionales en Occidente. Y acá está el gran problema de Occidente, porque trastornaron el Estado de Derecho, toda la normativa, los principios constitucionales que rigen un orden jurídico, lo trastornaron en leyes que hacen a la conveniencia de estos círculos de negociación. Y ahí está el conjunto de leyes que desconocen plenamente a la Constitución y por eso son inconstitucionales, por ejemplo, en nuestro país. Esos círculos de negociación que van siendo aceptados por la sociedad política de nuestro país, no por la sociedad en su conjunto que se va a ver sometida a la prédica, a la narrativa de esa necesidad que montó primero una sociedad política en ese estamento corporativo del poder. Por lo tanto, estamos hablando de una estructura despótica que va tiranizando a la opinión pública, inclusive sutilmente tiranizando, porque no le permite todos los elementos para el libre discernimiento de lo que significa el Estado de Derecho.
principio de igualdad ante la ley, las leyes ajustadas en toda su normativa orgánica a los principios que establece la Constitución, a las líneas generales, a lo preceptuado por la Constitución de la República, la seguridad jurídica descalabrada en nuestro país. Claro, estamos asistiendo de esta manera, con estas nuevas naturalezas legales, a la caída del Estado constitucional de derecho. Esto es fácilmente explicable, ¿eh? Y tiene razones muy precisas, digamos que en relación a esos principios constitucionales que mencioné ahora, y cuya naturaleza obedece a las políticas de Estado, porque todo lo que una constitución te diga es política de Estado. ¿Por qué? Porque la constitución nos indica, texto expreso, las razones de nuestro Estado, los fundamentos de nuestro Estado. ¿Cuáles son, digamos que, los cometidos o las finalidades que nuestro Estado persigue o que tiene nuestro Estado en sí mismo y que le dan razón de ser? Eso es una constitución. Constituye todos los principios de la finalidad del Estado y por ende constituye en una construcción constitucional orgánica la estructura y el funcionamiento del Estado a través de los tres poderes. Nos dice cómo legislar, cómo formular las leyes en lo formal y en lo sustancial. Nos explica qué es materia reservada a la ley y qué es materia constitucional. Todo eso que está desobedecido hasta incluso ahora, en estos disparatados, aberrantes y criminales plebiscitos que pretenden sustentar en recolección de firmas el PICNT por un lado y Cabildo Abierto por otro. Se dan cuenta que Uruguay está siendo realmente avasallado hace mucho tiempo como un Estado constitucional de derecho soberano, porque no se está respondiendo la Constitución de acuerdo a los intereses de estos círculos corporativos, llámese partidos políticos, cámaras empresariales y sindicatos únicos. Esos tres círculos, que precisamente eran los tres círculos de negociación de profesionales de la negociación que van medrando en esos intereses en común, que son intereses de complejas organizaciones procurando laudar esos intereses en desmedro de los principios constitucionales, es lo que se está planteando en Uruguay hace mucho tiempo, mintiéndonos que vivimos en una consolidación democrática institucional hace 40 años, como hace poco se dio en esa parodia de acto en el Obelisco. La soberanía uruguaya evidentemente ya está conculcada. Indica que la naturaleza constitutiva de un Estado nacional como el nuestro no está funcionando. Y el Estado, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva del derecho político, como dicen los españoles, o los franceses, o decían los romanos, que es el derecho constitucional y todo el derecho público, que es el conjunto de normas que establecen las funciones, los derechos y obligaciones que el Estado tiene con particulares, la relación o el vínculo entre el Estado como organización preceptiva, jurídica y política, y a su vez relaciones con otros estados y otros particulares o empresas en el exterior, es precisamente el orden preciso, el orden natural de un Estado de derecho, que nada tiene que ver con corporaciones negociadoras, con círculos de negociación que establezcan luego, formulen leyes de acuerdo a lo que van negociando. Porque esas negociaciones, si no obedecen a los principios constitucionales, son ilegítimas, son antijurídicas, son ilegales, son inconstitucionales. Está lleno de ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Ya lo dimos en el programa. La ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación, groseramente inconstitucional. El Código del Proceso Penal, groseramente inconstitucional. En esa etapa fiscal, adversarial, acusatoria. La ley que crea una institución nacional de los derechos humanos, groseramente inconstitucional. No se puede crear por ley una institución que no tiene función específica, que no tiene competencia, y menos si se la quiere incorporar al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo está taxativamente expresado en su construcción en la Constitución de la República. No se le puede agregar ni un punto y coma respecto a lo que la Constitución nos dice de cómo se integra el Poder Legislativo, los órganos que tiene y las funciones que cumple. Lo mismo para el Poder Ejecutivo, lo mismo para el Poder Judicial. Poder Judicial
que ha sido desintegrado por una ley promulgada, el Código del Proceso Penal, que rompió con la separación de poderes y rompió con funciones naturales del Poder Judicial. Lo mismo la ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación, rompe con las funciones naturales de un Ministerio Público y Fiscal en la esfera o en la órbita del Poder Ejecutivo, hoy en calidad de un servicio descentralizado que tiene subordinación directa, pero digamos que bastante autónoma en su función interna, de ahí lo de descentralizado. Tienes una autonomía mayor respecto a los subordinados directos del jefe, en este caso de Estado y de Gobierno, pero sigue siendo un subordinado del jefe de Estado y de Gobierno que no supo disciplinar, por ejemplo, cuando el director del ente, el fiscal general de la Nación, en un acto administrativo viciado de nulidad, con desviación de poder, por arbitrario, por no tener argumentación jurídica, saca de la función específica, saca de la especialidad fiscal a la fiscal Gabriela Fossati investigando una mega causa de corrupción, una asociación para delinquir vinculada a la tramitación de más de 10.000 documentos falsos para espías, para lavadores de dinero, quién sabe para cuántas cosas más, vinculados a los magnates rusos, al SBR ruso, es decir, a la policía de inteligencia, de espionaje rusa, ex KGB, a chechenos, marroquíes, españoles, croatas, ucranianos, etcétera, falsificando documentación civil a través de una secretaría ilegal de José Mujica en el año 2013, por ejemplo. El acto administrativo viciado de nulidad de la suspensión de fueros de Penades, cuando no corresponde, de acuerdo a la hipótesis del 114, que se le levanten los fueros a un senador o a un diputado si no hay acusación criminal, acusación penal de delito grave, ya sometida a la apertura de un juicio, y eso no ocurrió. Por ejemplo, por ejemplo. Por lo tanto, Uruguay está plagado, ¿sí? Tiene plagas como las de Egipto, que están contaminando y enfermando toda la organización del Estado constitucional de derecho que prescribe, que mandata nuestra Constitución. Con esto voy a cerrar de la siguiente manera. Es necesario, para corregir esta situación, para que podamos volver al camino que corresponde e ir por un sendero de soberanía nacional, integrándonos a un proceso y a un proyecto de país, incluso desde lo educativo, desde la enseñanza, y desde la enseñanza que sucesivos gobiernos hagan aplicando en rigor los preceptos constitucionales para ir por un camino de cohesión nacional, de unidad nacional y de desarrollo en todos los ámbitos, desarrollo cultural, desarrollo intelectual, desarrollo tecnológico, científico, desarrollo económico, desarrollo institucional de nuestro país. Lo que hoy no tenemos, tergiversado, pero demagógicamente oculto ante la gran opinión pública. Y el ocultamiento va medrando a través de episodios o incidentes que son dignos de culebrones políticos, como el incidente astesiano, como el incidente El Agua Salada, como el incidente Marcet. Esos incidentes, que son eso, son episodios de la vida política y social, van eclipsando este tipo de informes, de análisis respecto a lo mal que está Uruguay en la estructura y funcionamiento de sus instituciones, te repito, vitales para la vida de un país. Porque estamos haciendo referencia al Poder Judicial y las funciones que le encomienda la Constitución desde el artículo 12 al 23. Por ejemplo, las funciones del país en lo que hace al ministerio que investiga y acusa, Ministerio Público y Fiscal, las funciones que los fiscales deben cumplir, que son estrictamente administrativas, funcionales, de funcionarios del Estado, funcionarios que están integrados al Poder Ejecutivo y que llevan a cabo una policía jurídica a través de los abogados, que son los fiscales, que tienen que investigar para ver si llegan a la acusación de determinados delitos. Todo eso no está funcionando en el Uruguay. No está funcionando así. Está funcionando de una manera negociada, de una manera que obedece a esos círculos corporativos de negociación.
Por si fuera poco, en la rendición de cuentas, cantidad de oyentes me decían, escandalizados por un lado, pero por otro lado, embroncados, calientes, enojados, que no pueden creer que se vaya una empresa como Spotify, que parece que el presidente entró en negociaciones. ¿Qué necesidad de llegar a un extremo y que el presidente diga, voy a hablar con la gente de Spotify, vamos a llegar a un acuerdo? ¿Qué necesidad, no? Que por ley se desconozca los derechos de una empresa, los derechos ya adquiridos a través de una relación contractual, porque se le quiera aplicar doble tributación en los aportes que la empresa hace, que lleva aportados al Uruguay más de 40.000 millones de dólares. Es increíble, con un país así no vamos a avanzar nunca más. Con un país que no entiende cómo funciona el libre mercado, cómo funciona una sociedad abierta de oferta y demanda, de competencia, de calidad-precio, de inversión, de riesgo de capital. Y no vamos a avanzar más, porque Uruguay parece ser que es una sociedad que no ha recibido la suficiente información y formación respecto a lo que significa la economía capitalista, la teoría científica económica liberal de una sociedad abierta a la oferta y demanda, de una sociedad integrada al sistema capitalista de rentabilización, de reproducción del capital, del dinero, de la producción de bienes y servicios, de esos círculos o cadenas virtuosas de crecimiento económico, necesariamente a través del desarrollo o la instalación de tecnología de vanguardia, del desarrollo tecnológico, del valor agregado y, por supuesto, de la materia prima que obedece o proviene de los recursos naturales. Pero si eso está cargado de impuestos, de regulaciones administrativas, que castigan a los emprendedores, que castigan a los formadores de capital, castiga en última instancia a las fuentes de trabajo, castiga la sustentabilidad de la fuente de trabajo, no inspira el advenimiento de nuevos capitales para que Uruguay se transforme en una especie de hub, o si vos querés, de centro estratégico para la inversión en emprendimientos de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque no funciona el Estado de Derecho. No funciona con todas las garantías que con sabiduría ancestral proponen los principios jurídicos universales que están consagrados en la Constitución de la República. ¿Algún candidato a la presidencia hablará en estos términos a la población? ¿Algún candidato de los partidos fundacionales reformulará desde la base todo esto y planteará que es necesario un cambio estructural para que haya un cambio estructural funcional que van de la mano? Gran pregunta. Vamos a una pausa, Ramón, y luego quiero entrar en un tema, si puedo, por lo menos un ratito, que tiene que ver con esa advertencia que hace el primer ministro actual de Holanda, el liberal Geert Wilders, respecto a cómo prácticamente está tomada nuestra civilización occidental por el yihadismo islámico, por un lado, y yo le agregaría por el marxismo cultural, por otro. Quédate ahí. Buscamos